Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de The Big Brother Podcast, el podcast donde hablamos sobre libertad, dinero, poder y sociedad. En esta oportunidad conmigo está Nixon Piñango, José Miguel aquí como host. Vamos a estar hablando de Marco Rubio, unas declaraciones que dio sobre Estados Unidos que están muy interesantes, son bien filosóficas, la verdad. Vamos a tocar el tema del feminismo y luego cerramos como siempre con los dos minutos de odio. Nixon, ¿cómo está la noche? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro de que estés aquí. Nos hace falta parte del equipo, pero vamos a darle marcha. Voy a poner el video de Marco Rubio, está doblado al español. Las personas no vayan a decir, eso es inteligencia artificial, eso es mentira, esas no son sus palabras, bla, bla, bla. Son las palabras literales, lo traduje yo, las palabras literales de Marco Rubio con un acento un poco diferente a pesar de que él habla español, pero bueno, aquí se los voy a compartir en la pantalla. Para América. En un momento como este. ¿Mi deseo? ¿Y cómo lidia usted personalmente con eso? Mire, mi deseo para Estados Unidos es el de siempre. Es la esperanza que compartimos. Queremos que sea un lugar donde cualquiera pueda lograr lo que sea. Donde no te limiten las circunstancias de tu nacimiento, piel o etnia. Es un lugar donde puedes superar retos y lograr tu potencial. Creo que esa es la meta de todo país, pero en Estados Unidos no somos perfectos. Nuestra historia no es perfecta, pero es mejor que la de los demás. La nuestra es una historia de mejora constante. Cada generación ha dejado a la siguiente más libre, más próspera y más segura. Ese es también nuestro objetivo. Es un país único. Al llegar a este aniversario de 250 años, tenemos mucho que aprender y de qué estar orgullosos. Es una historia de mejora continua donde cada generación ha hecho su parte para acercarnos a cumplir la visión que los fundadores de este país tuvieron al crearlo. Hay algo muy interesante en estas palabras de Marco Rubio porque, y esto lo he descubierto yo más desde que comencé a trabajar con PragerU, y es que la gente cree que Estados Unidos no tiene cultura. Como es un país multiétnico, multicultural, con personas de muchas partes del mundo que vinieron hace muchísimos años atrás, la gente todavía no termina de aceptar que Estados Unidos ya pasó esa fase de la migración masiva para formar el país y ya constituyó su base y ahora hay personas que nacen en los Estados Unidos que son americanos, aunque sus padres sean de otros lugares, y que sí hay una cultura, pero la cultura, a diferencia de la mayoría de los otros países, es que la cultura estadounidense se basa en principios, no se basa en tradiciones como normalmente asociamos las culturas en Latinoamérica, que si la comida, que si la familia, que si esto, que si aquello. Estados Unidos se construyó sobre la base de unos principios muy, muy filosóficos y Marco Rubio lo refleja de una manera brillante. Si tú fueses estadounidense, Nixon, ¿te sentirías identificado por unas palabras como la de Marco Rubio? Sí, me gustaría decir un par de cosas antes de responder la pregunta. Primero, me da risa porque es verdad que es inteligencia artificial traducida, y entonces es la voz de Marco Rubio, pero en mexicano y no cubano. Y españolete, porque se le meten las Z, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, eso por un lado. Segundo, eso que acabas de mencionar de que Estados Unidos es un país sin cultura, multicultural, etcétera. Todos los países son así en realidad. Porque si nosotros vamos a ponerlo por fecha incluso. ¿Cuándo se fundó Estados Unidos? Antes que Francia, ¿sí? Se fundó en 1776, creo que fue. Sí, El 4 de julio, que fue que se declaró exacto. la independencia de los Estados Unidos. ¿Tá? Ujú, ¿Cuándo se fundó Venezuela? Se fundó en 1811, por allí, el 5 de julio de 1811. ujú, Y bueno, tuvo toda la guerra, toda la cosa, y el país terminó siendo Venezuela. La Venezuela que conocemos es a partir de 1830, que fue la caída de la Gran Colombia. ujú. ¿Tá? Entonces, en teoría, si nosotros los venezolanos consideramos que tenemos una cultura, consideramos que somos un país con una idiosincrasia, ¿y por qué Estados Unidos no podría ser así? Si Estados Unidos incluso es un país más antiguo que nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, eso por un lado, ¿tá? Ahora, con respecto a las declaraciones de Marco Rubio, decir, yo siendo estadounidense me sentiría identificado con esas palabras, yo diría el 65-70%. Hubo una cosa que me hizo ruido, que es que dice algo así como que la siguiente generación dejó a la anterior más libre o algo así. Ujú. Era más libre que la anterior, y en realidad no es así.
Es como cuando tú ves esto de los impuestos sobre la renta, de las tarifas, incluso en el gobierno de Trump, tú ves que no hay ese avance en la libertad, en realidad no es tan así. Mm. Lo que sí es verdad que sí la prosperidad ha sido mayor, es el país más poderoso del mundo, es el país más capitalista del mundo, es el país de las oportunidades. El que va allí y trabaja, por lo general tiene oportunidades para crecer, haciendo las cosas bien, de forma honesta, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con el discurso. Y yo siendo americano sí me sentiría orgulloso de que Estados Unidos es un país, si lo comparamos con Venezuela, obviamente es mejor. Si lo comparamos con, no sé si con algunos países de Europa, pero por ejemplo con algunos, o con África, por ejemplo, o con Latinoamérica, o con Europa del Este, o con Asia, obviamente es mejor. ¿Sí? Yo lo que digo es que sin yo ser ningún nacionalista desde el punto de vista político e ideológico, los países sí necesitan una identidad y Estados Unidos tiene una identidad muy marcada a la que le ha hecho muchísimo marketing a nivel mundial porque obviamente el objetivo de los Estados Unidos ha sido, sin querer o queriéndolo, el imperio del mundo. Que muchos digan, no, Estados Unidos no es la policía del mundo, pero no, hay un robo en la cuadra y al que llaman es a Trump. O sea, al que llaman es a Trump inmediatamente. Hasta que Trump se mete y hace lo que tiene que hacer y, ay, él es el malo porque se metió, porque nunca se está contento con lo que hace el imperio. Pero lo cierto es que hay la fundación de los Estados Unidos es muy diferente y la historia de los Estados Unidos es muy diferente, sobre todo a la latinoamericana, porque es que desde el punto de vista filosófico, Estados Unidos se basa mucho en el individualismo, que es de las cosas que nosotros promovemos, que no se promovió en la historia de nuestros países. La historia de nuestros países es excesivamente colectivista. Tú tienes la responsabilidad de sacrificar tu vida por el colectivo. Estados Unidos no piensa de esa manera y aún así, cuando no piensan de esa manera, saben trabajar en equipo para que el beneficio sea colectivo, porque obviamente todos los americanos quieren estar mejor, vivir más tiempo, ser más libres, tener más dinero, etcétera, etcétera, y todo esto. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, creo que por eso es que hay esta reacción y de hecho en PragerU hay un Man on the Street que hizo Franklin Camargo, en el que le preguntan a las personas sobre la cultura de los Estados Unidos, a los jóvenes en las universidades, y los jóvenes dicen, no, es que Estados Unidos no tiene cultura, no, es que Estados Unidos no tiene cultura, y la gente en líneas generales piensa así, que Estados Unidos no tiene ninguna cultura, porque lo que hace grande, y no es de manera negativa que lo piensen, sino que piensan que lo que hace grande a Estados Unidos es que prácticamente cualquier cultura puede tener espacio dentro de los Estados Unidos. Pero resulta ser que lo que ha venido matando a los Estados Unidos internamente ha sido el multiculturalismo desde el punto de vista de que dejas que culturas totalmente opuestas empiecen a ganar espacio dentro de la tuya y te desplacen, como ha pasado en Europa con la migración masiva, como ha venido pasando en los Estados Unidos en muchos estados donde se han dejado entrar culturas totalmente opuestas a la occidental, pero sin duda alguna que Estados Unidos tiene una cultura muy marcada que es muy diferente a la que uno está acostumbrado. No es la yaca, no es el pesebre, no son esas cosas, ¿sí? No son las carretas en la bajada en diciembre, no. O sea, la cultura estadounidense es muy filosófica desde ese punto de vista. Pero estas declaraciones de Marco Rubio vienen de una rueda de prensa que dio en la Casa Blanca con respecto a distintos temas y hay mucha gente hablando de esto por lo elocuente que ha sido y la forma en la que se está comunicando y obviamente que parece un agente de inteligencia artificial que puede hacer múltiples trabajos al mismo tiempo. Bueno, lo que dijiste, bueno, en parte sí estoy de acuerdo. Hay unas cosas allí, por ejemplo, esto de que el multiculturalismo entendido, cuando yo escucho esa palabra, pienso más que todo en el Estado queriendo promover la inmigración de ciertas personas o la integración forzosa de ciertas personas a la sociedad en la que viven sus ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Es como un poco lo que está pasando en Europa con el tema de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, los musulmanes y los africanos subsaharianos, ¿no? Que son culturas que en realidad yo no utilizaría la palabra contraria, pero sí son muy diferentes en el sentido de cómo ven ciertas cosas cuando tú las comparas, por ejemplo, con las políticas
digamos, liberales sociales o liberal políticas de Europa y de Estados Unidos, que heredaron los Estados Unidos, con respecto a las políticas sociales de esos países, porque si tú comparas Europa o Estados Unidos con África, tú ves, sobre todo en la política social, muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, este tema de que las mujeres no pueden ir destapadas o de que las mujeres tienen que guardar, eso está cambiando igual en algunos países del Medio Oriente, pero por lo general las personas que van hacia los países, las personas que están acostumbradas a vivir de esa manera. Entonces, en lugar de ellos integrarse a la cultura del país al que están emigrando, lo que están haciendo es forzar su cultura o su forma de vivir en esos países. Y eso Precisamente por eso es que digo que es contrario. promocionado por el Por Estado, eso que es es que lo que yo considero que es multiculturalismo, ¿no? Y claro, yo entiendo que Estados Unidos esté preocupado por esas cosas. Yo pienso que en el caso de Estados Unidos es un poquito diferente que el de Europa, porque en Europa tienen a África cerca y es como que los políticos están presionados por también el tema demográfico, todas estas cosas, a no decir que no, a permitir la entrada y a regularizar a toda esa gente. En Estados Unidos hay un poquito más de average en el sentido de, bueno, si están llegando mexicanos, están llegando hondureños o lo que sea, o de donde sea que estén llegando, vamos a detenerlos porque en realidad no nos hacen falta, ¿sí? En realidad nosotros acá tenemos para mm, mantener el tema demográfico, aparte nosotros no tenemos pensiones públicas, no tenemos ese problema que tienen en Europa, ¿sí? Entonces, entiendo que ese discurso sea allá un poco más, sea más popular, pero el tema de las diferentes culturas conviviendo en un mismo sitio a mí no me parece, no me preocupa demasiado. Sí, a menos que sea una cuestión forzada. no, a mí sí me preocupa porque yo sí creo que la palabra contrario es la palabra correcta cuando te refieres a las culturas que son totalmente radicales y que, como bien has dicho, buscan imponerlo. ¿Qué pasa? Para poner un ejemplo, um, tú no ves a los estadounidenses viajando por el mundo queriendo que la gente en otros países se comporten como estadounidenses. Eso jamás lo vas a ver de un estadounidense. O sea, el estadounidense no busca ir, si se muda para Inglaterra, no busca que el inglés se comporte como estadounidense. O sea, eso no pasa. Si se muda a México, no busca que el mexicano se comporte como un estadounidense y hable inglés, ni practique la religión que ellos practican, ni nada por el estilo. En ese sentido, el estadounidense es muy abierto. O sea, y es precisamente la costumbre que ha tenido de interactuar con otros y que de paso es muy centrado. El estadounidense es, yo tengo mi cultura y a mis cojones la cultura que tengan los demás siempre y cuando no sea en mi casa. Un Ahora, mexicano no te ¿ah? diría lo mismo. Un mexicano no te diría lo mismo. Un El mexicano mexicano más bien dice lo se que queja de quiera lo porque los contrario. mexicanos están acostumbrados a llorar por todo. Además de que no hay sociedad en Latinoamérica más racista, enemiga de la migración y enemiga de interactuar con otras culturas que la mexicana. Entonces, que a mí no me vengan a mí a engañar con eso. O sea, a menos que sea el mexicano que se muda a los Estados Unidos porque dice, oh, yo me quiero alejar del tercermundismo, pues, y entonces se Bueno, viene para acá. esto del racismo en México tiene un tema que es que ellos se describen a sí mismos como la raza. Exactamente. Bueno, no, es que solamente se le permite a otros, pero a Estados Unidos no se le permite. Ahora, siguiendo con la idea anterior, ahora, ¿qué pasa con las otras culturas? Tú no ves al estadounidense decirle a un turista que cuando llegue aquí abrace la bandera y se vista de bandera estadounidense y ande para arriba y para abajo con la mano aquí y haga ese que llaman el Pledge of Allegiance y le jure lealtad a la bandera ni nada por el estilo. Pero si tú vas para Dubái y si tú vas para el Medio Oriente y si vas para todos estos países, tú tienes que utilizar el jihad, la burka o como sea que se le llame. La mujer no se puede vestir como le provoque. La mujer se tiene que... y no puedes caminar agarrado de la mano con la mujer, a pesar de que esa es la cultura occidental y tú estás de turista temporalmente, no. O sea, ellos sí te imponen a ti su cultura dentro de su país, pero cuando Estados Unidos trata de proteger sus costumbres y las cosas que tienen, que ellos llaman la cultura americana, entonces, no, es que estos son unos racistas, porque es que no quieren... Esa pelea, obviamente, entre las sociedades tercermundistas y el imperio, porque ese es el objetivo del país, del tercermundista, tratar de derrocar al imperio, y el objetivo del imperio va a ser seguir siendo imperio, ahí no hay para dónde coger, pero
sí son contrarias cuando uno de los dos quiere imponerle al otro. Ahora, ¿qué pasa? Y esto a la gente dirá, no, pero Estados Unidos sí quiere que los hispanos se asimilen y que los inmigrantes se asimilen. Claro, si tú le estás pidiendo al país que te reciba en el país, en Estados Unidos, si tú le estás pidiendo a Estados Unidos, recíbeme porque en mi país yo no quiero vivir, porque no me gusta vivir, porque no puedo vivir, recíbeme aquí, pues obviamente eres tú el que se tiene que adaptar. O sea, si tú llegas y me dices, José Miguel, ¿sabes qué? Me va muy mal en la vida. ¿Será que tú tienes un cuarto extra que yo pueda utilizar mientras paso esta etapa y me recupero económicamente y no sé qué más, esto y aquello? Y entonces que tú vengas a hacer tus reglas en mi casa cuando soy yo el que estoy dando cobijo. O sea, es absurdo, es absurdo. Entonces ahí sí obviamente entra esto de que los Estados Unidos sí quiere que el ciudadano que quiera vivir en los Estados Unidos se comporte como americano, y por eso hay ese dicho muy antiguo de que la gente puede ir a Francia y no se puede hacer francés, la gente puede ir a Italia y no se puede hacer italiano, pero vienen a los Estados Unidos y lo tratamos como americano. Eso es una cosa que no va desde el punto de vista legal, sino que cuando tú te comportas como se comportan los americanos, trabajo duro, individualismo, independencia, responsabilidad individual, etcétera, etcétera, ellos te consideran un americano desde el punto de vista de tu personalidad. Pues entonces, pero bueno. Bueno, pensaba decir una cosa, pero creo que la voy a invertir ahora. Mm. Primero, mencionaste algo de los países islámicos, que es el tema del hijab o de ciertas costumbres que ellos tenían antes, que en el fondo han venido cambiando en algunos países, sobre todo en el país que lleva el liderazgo en ese territorio, que es Arabia Saudita, ¿no? Es verdad que este príncipe Bin Salman tiene algunas cosas que son muy cuestionables, sobre todo en el tema de la persecución política, pero por lo menos en el caso de la modernización de esas sociedades, ha habido secularización, ha habido modernización, y ya Riad o Islamabad, bueno, Islamabad no sé, pero Riad, la ciudad esta que está en Meca, no sé, Meca no, Medina, porque son muy musulmanas, pero Riad, por ejemplo, que es la capital de Arabia Saudita, em, ya no se parece en nada a la Riad de hace 6 o 7 años, ¿no? En donde todas las mujeres estaban vestidas de negro, no podían manejar un auto. Ahorita es distinto, ahorita tú ves más a Riad y se te parece más a Dubái o a Abu Dhabi, ¿no? Donde las mujeres están prácticamente libres, las que no son musulmanas, ¿no? Eso, digamos, para matizar un poco, ¿no? O sea que desde el punto de vista práctico, esas costumbres occidentales, en teoría, están llegando también. Un poco lo que está pasando también con China. China antes era un país conservador, por ejemplo, muy, muy conservador, y ahora es un país que es un poco más, en el sentido social, un poco más libre. Pero es un poco la necesidad de lo que ocurre en el capitalismo, es un poco lo natural. En el capitalismo, como conviven muchas etnias, muchas costumbres y muchas personas diferentes, entonces lo que se vuelve natural es respetar desde el punto de vista social al otro, justamente porque lo que te interesa es comercial con esa persona, ¿no? Es que hay un intercambio y no te importa si es negro, si es blanco, de qué religión es, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es, yo entiendo que los estados quieran preservar ciertos valores nacionales que ellos consideran que son eh, intrínsecos de su nacionalidad, o de su historia, ¿no? Como por Ujú. ejemplo, no sé, puede ser en el caso de Francia, algún tipo de etnia que ellos consideren que es suprafrancesa, o más francesa que lo que sería un italiano, por ejemplo, ¿no? Eso, a mí me parece que es lo que ellos quieren hacer, pero no me parece necesariamente, yo como soy anarquista no creo mucho en eso, ¿no? Lo que sí me molesta es ese tema de forzar cosas, de que el Estado esté promocionando cosas, de que el Estado obligue a la gente a, por ejemplo, no sé, eso que pasa, de que le den, por ejemplo, papeles a todos estos, los africanos que están en África, ¿no? Que están en España, por ejemplo, o en Italia, de que se los den así, sin pasar ninguna prueba, sin saber si están integrados a la sociedad, ¿no? Es como, y yo, por ejemplo, nunca le recomendaría a una persona que quiere emigrar a otro país que se vaya a un país que sea muy diferente. O sea, yo no le recomendaría a un venezolano que se vaya a vivir, no sé, a Nigeria, por ejemplo, porque son costumbres muy distintas, son cosas muy distintas.
A Estados Unidos sí, porque nosotros en el fondo tenemos mucha transculturización de Estados Unidos. Nosotros sabemos cómo es la cultura americana, Y una consumimos. cosa de la que no hablan muchas personas, pero que también es muy similar, es que el hispano es muy conservador y desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista político. Entonces, ese tipo de cosas hacen match a pesar de que muchos hayan hecho creer que no. Sí, lo único capaz que sería distinto es un poco cómo ven la ley o cómo ven Exactamente. la autoridad en Estados Unidos de cómo la ven en Latinoamérica, ¿no? Un poco en Latinoamérica con este tema de la corrupción política y eso, la autoridad es un poco difusa. En Sí, Estados Unidos es todo más reglamentado. Y sí es verdad que hay sus espacios en los que como que no se cumple la ley o como anarquistas allí, pero también hay una ley implícita, como que se cumplen los contratos, es como muy honesto en ese sentido, ¿no? sí. Lo que pasa es que al latinoamericano se le dificulta un poco ese código de allá, de los Estados Unidos. Pero una vez que lo tienes, ya tienes todo lo demás. Ya tienes la cultura, viste las películas americanas, creciste con Disney, creciste con. O sea, no, todo lo demás es fácil. Lo único difícil es eso que tú mencionas de Estados Unidos, tiene sus reglas y hay que cumplirlas. Sí. Bueno, curiosamente la gente se viene aquí y se comporta mucho mejor que lo que se comportaban en sus países. Esa es una de las cosas más tradicionales que pasa. Ejemplo de que la ley y el orden funciona, ¿no? Pero bueno, Sí. lo cierto es que las palabras de ¿cómo se llama? De Marco Rubio le dieron aparentemente de manera momentánea la oportunidad de ganar las elecciones del 2028, ser el candidato, y está pasando por encima de J.D. Vance y obviamente de Gavin Newsom, con 2 puntos por encima del más cercano que sería J.D. Vance. Esto según los mercados de apuestas, no lo tomen como algo definitivo, es algo del momento. Este tipo de mercados se mueve mucho con las cosas del momento, pero es bien interesante. Voy a compartir un video para cambiar el tema. Vamos a pasar al tema del feminismo. Esto es una declaración de una persona en un podcast sobre lo que el feminismo le ofreció a las mujeres y cómo terminaron las mujeres. Y luego viene la opinión de Franklin Camargo, un gran amigo mío con quien trabajo también, de PragerU, una personalidad de PragerU, y luego nosotros hacemos un debate sobre este tema de el feminismo. Déjame lo comparto aquí en la pantalla. And just overall reporting dissatisfaction, unhappiness, a feeling of being really torn, trying to have it all. By giving women everything that at least feminism told us they wanted, we're finding ourselves in a position where women are reporting the highest levels of unhappiness ever. La mayor mentira que la izquierda progre le ha vendido a las mujeres es la idea de que deberían rechazar la tradición. Esto está empezando a afectar a las mujeres. Durante años, el movimiento progre, que no ha podido definir lo que es una mujer, te ha dicho que las mujeres casadas con hijos están oprimidas y que la verdadera libertad, la verdadera liberación de la mujer está en tener 45 años, estar soltera, no tener hijos, pero tener una carrera. Mira, afortunadamente las mujeres en Occidente son libres y pueden tomar sus propias decisiones, lo que ellos quieran. Pero los números están allí. Por lo tanto, hay que preguntarnos, ¿esta mentalidad woke, esta mentalidad progre, realmente está ayudando a las mujeres? No. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres nos necesitamos mutuamente. Y porque casarse, tener hijos, tener una familia, no es opresión. Es parte de la naturaleza humana. El feminismo ha movido ¿cómo se llama? Esa categoría del lado femenino que se conocía como Childless Cat Ladies. No sé si llegaste a ver una campaña que hubo sobre eso, una oportunidad, que son mujeres solteras por encima de los 35 años, que no tienen hijos, obviamente, porque están solteras, y, y lo que tienen son gatos. Lo que tienen son gatos. Eso sí. Karen. Las famosas Karen, exactamente, que hasta esta muchachita Taylor Swift hizo una campaña para promoverlas y ayudarlas con un gato y no sé qué más, porque ella también tiene más de 30 años, está soltera y no tiene hijos y tiene un gato. Entonces, pero bueno, en definitiva sí, hay una guerra bastante intensa que se ha propiciado especialmente desde el feminismo moderno, sobre el hecho de que la mujer no necesita un hombre para ser exitosa en la vida y que su propósito en la vida debería ser
ser exitosa desde el punto de vista profesional, lo que significa que tiene que estar construyendo una carrera y que ese debería ser su objetivo, que no dependa de un hombre, porque depender de un hombre la convierte en una víctima del patriarcado. Si hace alianza con un hombre y ese hombre es mejor que ella, también sigue siendo víctima del patriarcado. Si tiene hijos y le toca cuidar a los hijos porque el hombre es el que sale a trabajar, más aún es una pobre víctima del patriarcado. Y todo eso ha sido un invento de el movimiento feminista moderno para dividir a la sociedad, porque siempre funciona el principio de divide y vencerá. No sé, estoy siendo muy hablador de paja, Nixon. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres no tengan que depender de un hombre para poder ser exitosas si quieren elegir una carrera. Yo estoy de acuerdo en que sean libres y que puedan justamente tomar esas decisiones de que se les enseñen lo que hacen los mormones, por ejemplo, los Amish, ¿no? Que mandan al muchacho un año a vivir como viven las personas que no son Amish, ¿no? Y que él después vea esa vida y decida si quiere ser Amish o no quiere serlo, ¿no? Mm. Y más o menos yo estoy de acuerdo con que pase lo mismo con las mujeres y con todas las personas, no solamente con las mujeres, ¿no? Que la gente tenga las diferentes herramientas que tenga y pueda decidir después si quiere ser una Karen, ¿no? Una señora de 45 años con una carrera pero sin hijos, o quiere ser una mujer, digamos, más parecida a como eran las mujeres antes, cuando de verdad sí estaban oprimidas, porque en el fondo sí es verdad que estaban oprimidas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. El tema no es que nosotros no querramos que las mujeres sean así, sino, pareciera que el Estado está obligando a las mujeres a ser Karens, ¿sí? Que eso es lo que nosotros criticamos, ¿no? Que el Estado no le esté dando la posibilidad a la mujer de elegir lo que quiere ser en la vida, sino que esté forzándola de alguna manera o promocionando a través del movimiento este feminista estatizado, que sean mujeres, digamos, Karen, sí, o sea, mujeres que se ocupen de tener una carrera y que no solamente eso, no es ni siquiera eso, sino que repitan ciertos mantras que ellos les digan que tienen que repetir, como que las mujeres ganan menos plata que los hombres, que, qué sé yo, todas esas cosas que dicen las feministas estas hegemónicas. Y eso es lo que nosotros criticamos, ¿sí? Porque eso más bien todo lo contrario, hace que las mujeres dependan del Estado. Hacen que las mujeres dependan de esta ideología para poder sentirse plenas, que al final, en el fondo, cuando se dan cuenta de la mentira, terminan no siendo plenas. Sí, el detalle, y es una cosa que hay que tener siempre presente, um, es el hecho de que definitivamente sí hay una división y una pelea entre el hombre y la mujer en términos sociales, que esa pelea ha venido siendo estimulada por el movimiento feminista construido desde una supuesta liberación de la mujer basada en el resentimiento y en la guerra contra el hombre que oprime, basados en el pasado, lo mismo que pasa muchísimo con el racismo. Por eso a mí me gusta mucho la pregunta que se le hace a las personas negras en los Estados Unidos, pero ¿qué puedo hacer yo que no puedes hacer tú? Porque yo entiendo a tus abuelos y entiendo a tu bisabuelo, etcétera, pero ¿qué puedo hacer yo ahorita que no puedes hacer tú? La misma pregunta hay que hacérsela a la mujer, o sea, ¿qué puede hacer un hombre que no puedes hacer tú actualmente? O sea, Sí, sí. ¿por qué vas a tratar de ganar tu liberación femenina a punta del perjuicio del hombre para sentir que estás retribuyéndole a la sociedad a través de castigar al hombre para premiar a la mujer, y resulta ser que los dos pierden en esa competencia? Porque el hombre y la mujer, como bien lo dice Franklin, se necesitan. Yo tengo 41 años de edad. Yo sé estar solo. Me encanta mi tiempo conmigo mismo, me sé mover, me puedo sentar en un restaurante y comer solo, me encanta hacer cosas solo, no necesito que alguien me acompañe a ir a correr, a ir a caminar en una montaña, a ir a pasear en un supermercado o a ir a pasear en un mall. Yo esas cosas no las necesito, pero yo reconozco que la vida es muchísimo mejor con la compañía correcta al lado. O sea, eso a mí nadie me va a cambiar esa idea de la cabeza. Y esa compañía tiene que ser una persona que al menos piense de manera similar en ese sentido, no una persona que venga a reprocharme que porque mi tatarabuelo vivió en la época en la que los hombres oprimían a las mujeres, entonces yo soy malo por naturaleza. Eso es ridículo, eso es ridículo. Claro, yo considero que o sea,
es verdad todo este tema filosófico de que la izquierda siempre vive del conflicto, ¿no? Entonces tiene Sí. que buscar la manera de encontrar una situación de diatriba o de dialéctica en la que se pueda basar para poder obtener beneficio político de eso. Ujú, Y el feminismo, bueno, no solamente el feminismo, el ecologismo, todo lo que se les ocurra que pueda generar conflicto, al final puede ser instrumentalizado por la izquierda para poder obtener beneficio de ello. Y yo entiendo que muchas mujeres s- mm, se hayan sentido, digamos, atraídas por ese discurso. Porque es como un discurso de reivindicación, pero a su vez es un discurso de beneficio. Es como no te vas a negar cuando te están dando tan fácil el privilegio en la mano, ¿no? Como te voy a dar de leyes de cuota, voy a obligar em, por decreto que te pongan en un cargo, que te metan en un ministerio. O sea, el privilegio es es una cosa que van a aceptar sí o sí. Es como, no sé, ujú, que te den un caramelo o algo que te gusta y te lo den así, obviamente lo vas a aceptar, no vas a ser tonto y no lo vas a aceptar, ¿no? Hay que tener como ujú, mucho criterio detrás, sobre todo filosófico, y entender que es una instrumentalización de una diatriba artificial que nunca ha existido, o que es, bueno, o por lo menos en la época moderna no ha existido, para beneficiar a 3 o 4 personas, porque en realidad tú no te estás beneficiando de eso, ¿no? ujú, La mujer que se da cuenta de esto, o sea, es como que sale de la Matrix, es como de, a mí me prometieron una cosa terminé teniendo otra. Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando tú vas a cuando tú vas a las empresas grandes y tú ves la nómina, ves a demasiadas mujeres. Yo, por ejemplo, voy a la empresa donde yo trabajo y la ujú, mayoría de las personas son mujeres. ujú, Entonces, y no es una cuestión de ley, porque en el fondo la ley no obliga al empresario a contratar a mayoría de mujeres. Le dice que tiene que tener una cuota, le dice que tiene que tener un mínimo, es decir, le dice un mínimo de 30%. O sea, no le dice que la mayoría tienen que ser mujeres, ¿sí? ujú. Y sin embargo, vas y ves y la mayoría son mujeres, pero eso no ocurre por la cuota, eso ocurre es porque capaz que las mujeres son mejores ahora porque estudian más, o este tipo de carreras en la que yo me desenvuelvo, la mayor parte de las personas que estudian son mujeres, o sea, son muchas cosas, es un tema de elección, es un tema complejo, no es un tema de que el Estado esté en contra tuya, y más cuando el capitalismo históricamente lo que ha hecho justamente proveernos de los equipos de capital necesarios para poder igualar nuestras capacidades, que es lo que tú dices de la pregunta esta que le hacen a las personas negras en Estados Unidos, de Mm, ¿qué es lo que puedes hacer tú que no puedo hacer yo, no? Porque ya. con una computadora, cualquier persona puede hacer exactamente lo mismo. Lo que importa allí es lo que tú hayas elegido, lo que tú elegiste estudiar, lo que tú elegiste hacer en la vida. Al final eso es lo que termina importando, no que el Estado haya hecho tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, No, esto, para mí es esta, inteligencia artificial que se ha maximizado con esto, ¿no? sí, esta guerra de verdad, o sea, lo que pasa es que hay unos factores, hay distintos factores que entran en juego. Uno es el factor natural, que no puedes tratar de negarlo por mucho que suene a patriarcado. El hombre quiere liderar por naturaleza, el hombre necesita liderar por naturaleza. El hombre necesita sentir que en términos de protección y en términos de dinero, él es el que da más, él es el que entrega más, él es el que se esfuerza más, el que protege, el que trae más para la casa, etcétera, etcétera. Es un asunto natural, no es una cosa que nos inventamos los hombres para montar un sistema patriarcal, no, o sea, los animales en la selva no lo hacen para montar desde el punto de vista filosófico un sistema patriarcal, es un asunto natural. Y ahora también hay un asunto social, y el asunto social es que choca cuando desconoces o cuando ignoras ese asunto natural, el asunto social choca. ¿Cómo se siente un hombre? Y esto ahora hay una gran cantidad de mujeres diciendo que van a citas y que no logran conectar con los hombres porque el hombre no está a su altura. Pero es que nosotros no estamos buscando competir con una mujer para demostrarle a ella que nosotros somos mejores que ellos. Eso no pasa. Yo no voy a una cita con una mujer pensando, oye, ¿cómo hago para hacerla sentir inferior y que sepa que yo soy mejor? Y entonces venga a mí porque se va a sentir protegida. El hombre no piensa de esa manera. El hombre lo que quiere primero es paz mental, esa es una de las cosas que más buscamos los hombres en términos generales y comunes, y segundo,
quieres tener una buena conversación con una persona con la que te entiendes, una persona que no te perturba mentalmente, que no acaba con tu paz mental y que dice cosas inteligentes que te hacen pensar, que te hacen entretenerte, que te hacen ir más allá de a donde tú llegarías estando solo y que te empuja a querer ser mejor, no te empuja a querer contraerte para que sea ella la que resalte. Eso no va con la naturaleza del hombre y hay muchas mujeres reportando actualmente que no consiguen al hombre de su vida porque cuando van a las reuniones el hombre se intimida. Yo no creo que el hombre se está intimidando, el hombre lo que se está aburriendo. El hombre se está aburriendo de ver que tú estás tratando de opacarlo con tu personalidad alfa, cuando una mujer alfa y un hombre alfa no hacen match. Eso no existe, eso no existe. Y todo esto viene promovido desde el punto de vista del movimiento feminista que cree que la liberación de la mujer se consigue solamente con el encarcelamiento o el perjuicio del hombre, el perjuicio del hombre. Eso no funciona así. Sí, bueno, más allá de que haya actitudes naturales que nos diferencian a los hombres y a las mujeres, yo creo que una de las ventajas que tiene el ser humano sobre cualquier otra especie animal es justamente que nosotros racionalizamos nuestras diferencias y tenemos empatía, tenemos cosas que no tienen los otros animales que nos permiten justamente igualarnos porque eso ha sido beneficioso para nuestra evolución. Para nuestra evolución ha sido beneficioso no solamente que las mujeres. Por ejemplo, este crecimiento económico que tenemos ahora sería imposible si las mujeres se hubiesen quedado en casa, por ejemplo. Sé que hay muchas personas conservadoras que están en contra de la revolución sexual que ocurrió en los años 60 con el feminismo de segunda ola, pero a mí me parece que fue beneficiosa en el sentido de que se está traduciendo en buenos números, en tecnología, en cosas, ¿no? Ahora, esto lo que determina en tal caso no es que las mujeres estén forzadas a hacer una cosa u otra, ¿sí? Sino que están prestas a poder elegir, qué es lo que a mí me importa, ¿sí? Ya sea que quieran casarse con un hombre de cualquier característica, lo que sea. Pero lo que determina al final su resultado en la vida es la decisión que toman, que es lo que a mí me importa. Entonces, ir más allá de eso ya es forzar una cosa que sí es antinatural, que es ya poner a la mujer en una posición en la que termina sin querer, o no sé si sin querer, porque probablemente no sea sin querer, pero por lo menos ellas no se dan cuenta de que terminan sobreponiéndose al hombre o al sexo contrario, ¿no? Terminan teniendo ellas un privilegio en el que al final terminan, por ejemplo, tienen más vacaciones que nosotros, entonces ahora están, no sé, peleando por el tema de que tienen más días libres porque si les viene la menstruación se sienten mal. eh, sí, son madres, entonces tienen más días de vacaciones, o qué sé yo, o sea, privilegios que pueden resultar estúpidos, pero que al final se traducen en, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia, si eres hombre, te caen más años que si eres mujer. ¿Sí? Sí. Eso ya es tratar a Por las eso, es personas. que lo construyeron sobre el perjuicio del hombre. O sea, la liberación de la mujer solamente puede ser alcanzada sobre el perjuicio del hombre. Es propio del manifiesto comunista. La única forma de consumar y de conseguir el comunismo puro es que el capitalismo deje de existir. O sea, es la misma premisa, ¿sí me explico? No sé si la liberación de la mujer, en el sentido, yo estoy de acuerdo con la liberación de la mujer, porque la mujer es un ser humano igual que los hombres, entonces tienen en teoría la misma dignidad que tenemos los hombres, ¿no? Entonces, allí desde el punto de vista legal, lo que tiene que hacer la ley es no discriminar por sexo, ¿sí? Mm. Entonces, yo no creo que la liberación de la mujer per se sea problemática No, o esté no, lo que es problemático es que solamente se puede alcanzar perjudicando al hombre. O sea, a eso es a lo que me refiero. Claro, sí, lo problemático es ya cuando has logrado ese punto, que quieres algo más, que quieres utilizar el conflicto como una herramienta política, y entonces lo que te queda es ya acentuar el perjuicio contra el hombre, ¿no? Es decir, hay una contradicción, tú eres la buena y él es el malo, y entonces por lo tanto nosotros vamos a utilizar el poder del Estado para perjudicarlo a él en favor tuyo. Eso es lo que hay No, que yo esto revisar. te lo voy a proponer aquí para que lo revises y lo conversemos después, porque hubo una cosa que dijiste y no vamos a tener tiempo de meternos en los números ni nada por el estilo, que fue
lo de que tú sí consideras que la incorporación de la mujer al mercado laboral fue lo que permitió que estamos viviendo los niveles de abundancia que tengamos actualmente, pero yo lo pongo desde esta manera. Una de las cosas que más repite la gente actualmente es que el problema principal económico que existe en el mundo es que para cumplir con los gastos de una casa tienen que haber dos personas trabajando, ¿no? Porque uno solo no puede cubrirlo porque los gastos son demasiado altos y no sé qué más, que cómo era posible que nuestros abuelos con un solo sueldo podían hacer otras cosas. Hay muchos factores detrás dentro de este tipo de argumentos y estas discusiones, el estilo de vida que se tenía antes, la cantidad de cosas que se compraban antes para una casa en comparación con las cosas que se compran ahora, la cantidad de servicios y de acceso a productos que tenemos actualmente que los queremos tener todos y que se han ido incorporando a eso que llaman la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy interesante que se podría evaluar y es el hecho de qué pasa si en un mercado hay una posición de ingeniero abierta, ¿no? Una posición de ingeniero abierta y el hombre es el que la está, uno de los dos es el que la cubre, ¿no? Y la otra persona se queda en la casa. Y resulta que ahora la otra persona que se quedó en la casa también se ofrece para la misma posición de, ¿cómo se llama?, de ingeniero. Entonces ahora tenemos a dos personas compitiendo por la misma posición, lo que significa que yo como empresario puedo ofrecer un poco menos, ¿no? Porque obviamente tengo a dos personas interesadas por la misma posición. Entonces yo puedo jugar y decirle, bueno, Nixon, tú lo harías por 50,000. Sí, bueno, ¿y qué te parece a ti, José Miguel, si lo harías por 40,000? Y entonces comienza esa batalla y ocurren eso que le llaman shock demand, si mal no recuerdo, creo que es el término, déjame te lo busco, creo que se llama así, demand shock, que es cuando inesperadamente dentro de un mercado ocurre el cambio brusco porque varió la oferta o la demanda de manera agresiva. Entonces, si más personas están dispuestas a hacer el mismo trabajo dentro de un mercado y la cantidad de posiciones no han incrementado en la misma cantidad que incrementó la cantidad de personas dispuestas a hacer ese trabajo, pues obviamente el mercado paga menos por esas posiciones, porque obviamente tengo más personas, tengo un abanico más grande de opciones para elegir a quién me va a cubrir esta posición. Entonces, hay muchas personas que dicen que la razón por la cual la economía es tan dura y se necesitan dos trabajos es porque se incorporó a muchas personas más de las que se necesitaban en el mercado, como diciendo, bueno, metimos a las mujeres a trabajar, pues resulta ser que, bueno, ahora el costo el ingreso per cápita baja porque pues ahora yo puedo dividir las horas entre este y este. O sea, no tengo más posiciones de trabajo, no estoy produciendo más producto. La casa de los dos sigue consumiendo lo mismo, pero ahora los dos quieren salir a trabajar, entonces por ende van a ganar cada uno de ellos menos. En el segundo argumento está equivocado, justamente por ese, el argumento del no estoy produciendo más es el que derrumba ese argumento. Pero si no tenemos tiempo de debatirlo, Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero el detalle es que quién necesitó la incorporación de más personas al mercado. ¿Fueron las empresas o fue el movimiento feminista que dijo, epa, nosotros también tenemos que salir a trabajar? Porque muy seguramente la intención era legítima, ¿sí me explico? Si sale a trabajar otra persona en la casa, ya no es solamente el ingreso del hombre, ahora también es el ingreso de la mujer, lo que quiere decir que podemos ir de vacaciones más seguido en el año, podemos comprar más cosas, podemos ampliar nuestra casa, pero resulta ser que al mercado no le interesan tus intenciones, al mercado le interesan solo el número. Lo que pasa es que, claro, el proceso de mercado no funciona así. El proceso de mercado funciona que si cuando tú tienes, porque esto lo podríamos ver de forma muy simplista con el consumo. En el momento en el que la mujer tiene plata, consume más y por lo tanto eso hace crecer la economía. Empezando por ahí. Entonces, ya el tema de que no se está produciendo más es lo que te dice, lo que te quiebra el modelo de que todo está estático y aumentas la cantidad de gente y por eso digamos, se parte el valor que genera en la mayor oferta, ¿no? Sí, pero ese consumo no es directamente proporcional al ingreso que percibiste. Pues, o sea, no es que ahora la mujer está ganando $1,500 y gasta $1,500. Puede que pase con la mujer, ¿no? Pero no significa que es directamente proporcional. Mira, no, eso es inmedible, no hay forma de saberlo porque aparte, una cosa que pasa es que las mujeres siempre han trabajado. Lo que pasa es que antes trabajaban de unas cosas y ahora trabajan de más cosas, ¿sí? Entonces las mujeres, o sea,
En los sistemas son dinámicos. No es una cosa como que tenemos una cosa, una torta, y entonces ahora en vez de 5 comiéndose la torta, son 10 comiéndose la torta. No Mm, funciona tan así. Y, o sea, si funcionara así, si viéramos claramente que la economía no crece, que la economía se paraliza, que el sueldo cae, muchísimo. Por ejemplo, ahorita eso que dices, que ya no la calidad de vida, que las casas ya no son iguales, que ya no es tan fácil comprarse una casa. Eso tiene que es lo de las casas tiene que ver es más relacionado con el tema de las burbujas inmobiliarias que ha habido desde ese momento hasta ahora, que ha inflado artificialmente el precio de las viviendas y de los inmobiliarios en general, de una manera en que ya es imposible que una persona de clase media trabajadora acceda a una vivienda, más que el hecho de que la mujer se haya incorporado al mercado laboral, por ejemplo. Eso es porque es un tema de inflación, es un tema de crear medios de pagos artificiales para inflar de forma, artificial, valga la redundancia, un bien, un activo que en un mundo, libre, en un mundo sin inflación no se hubiese inflado tanto, mm. ¿eh? Y, argumentos como ese hay muchísimos, pero, no tienen que ver nada con la liberación de la mujer, para nada. Sí, no, yo espero en realidad que el hombre y la mujer vuelvan a conseguir su punto de encuentro, su common ground, como le dicen aquí, que esa guerra se acabe, si la hay de este lado, que dejen de ser ridículos, porque a mí no me parece nada más estúpido en la vida que un hombre que caiga en guerra con una mujer, así como los hombres que se Los ponen. 15, los MGTOWs, todos esos también son un montón de No, o los hombres que se dedican a querer hacerle la vida imposible a una mujer me parece extremadamente estúpido, Pero ridículo, aparte poco hombre. a lo que se supone que están peleando, contra los cuales se supone que están peleando, ¿no? Exactamente. Entonces, Y afianzan ese discurso de la conflictividad, de que sí hay una cosa natural que diferencia a los hombres y las mujeres que es irreconciliable. sí, y yo también espero que todas las personas que dicen, yo no necesito a una familia en mi vida, yo no necesito a un hijo en mi vida o a hijos en mi vida, etcétera, etcétera, espero que si de verdad piensan así, ese sea el pensamiento que perduren para siempre y que nunca lleguen a sentir un gramo de infelicidad porque no formaron la familia que pudieron haber formado porque se dejaron engañar por una ideología, porque lamentablemente muchas personas que terminan pensando de manera radical de esa forma es porque se comieron la pastilla de la ideología de yo no necesito al hombre, no necesito los hijos, yo por qué voy a crear un hijo y sacrificar mi vida cuando yo lo que quiero ser es una persona de éxito. Eso lo hay tanto del lado de femenino como del lado masculino. Hay hombres que piensan así también. Entonces Sí, yo espero que las personas que piensan así lleguen a viejos y no tengan ese sentimiento de culpa diciendo, verga, la cagué. La cagué pues, cuando sí, y resulta ser que sí lo quería, pero me dejé engañar. Y que las personas que se comieron esa pastilla y que todavía no están a tiempo, ojalá logren conciliar ese punto en el que consigan a la persona ideal para formar una familia y se les abra un mundo de oportunidades y de dedicarle su vida a otra vida, de dejar el mundo mejor que como lo consiguieron, de trabajar durísimo para que la generación siguiente sea mejor de lo que ellos fueron y de lo que recibieron de la generación anterior. Yo diría que ese es mi sentimiento y mi posición más sincera. Si llegas a viejo con una especie de sentimiento de culpa o con un arrepentimiento, no te esperan buenos años al final. No te esperan buenos años al final. Pasamos a los 2 minutos de odio. Vamos, que no tienen nada que ver con el tema del que estábamos hablando actualmente, pero, pero vamos a reventar. Los 2 minutos de odio. Aquí están. Vamos a abrir la pantalla aquí. Señoras y señores, las ratas se están peleando. Déjense la estupidez, vale. Déjense la tontería. Ay, los mártires. Porque hay que luchar, hay que dar la vida. ¿Y por qué no la diste, pues? ¿Por qué no la diste? ¿Por qué no la dieron? Y los que están aquí, vamos a hablar de los comunicadores e influencers revolucionarios que están aquí. ¿Por qué no salieron el 3? ¿Qué hubiese pasado si aquí esos 3 hubiesen entregado todo? ¿Estaría el compañero Mario Silva diciendo lo que está diciendo?
Es que ya él estaría preso. No podrías, Mario, estar hablando porque estarías preso. Y se me salió el nombre porque yo no quería nombrarlos a ninguno. Hay una personita a la que le voy a dedicar, fíjate, no voy a decir tu nombre, a ti sí te escapó el nombre, pues estuviste 40 minutos hablando de mí. Hasta que se le escapó, hizo así, ups, yo no quería decir el nombre. Te voy a decir algo, te voy a responder, fíjate bien, como lo respondió el comandante Hugo Chávez a María Corina en la Asamblea Nacional. Tú estás fuera de ranking. Aquilae non caput muscas. ¿Sabes qué significa? Águila no caza mosca. Tenemos a las cochinas y a las ratas peleándose. Eso solamente pasa en la rebelión en la granja. Está muy empoderada del Solórzano, perdón, Indira Urbaneja. No, de verdad que yo veo estas cosas, primero porque yo sé que Mario Silva está en, ¿cómo se llama?, en enfermedad terminal, porque le quitaron el cheque de la VC, entonces, bueno, no se lo bajan. Eso es algo de lo que la gente no se ha dado cuenta, que la primera fase, cuando tumbaron esas 7 famosas, ¿cómo se llama?, misiones, entre esas misiones estaban los chequecitos a la VC. Y No, la VC eran estos sucios colectivos. Ahí pasa otra cosa que es un poco más, esto era, mira, Mario Silva siempre, por alguna razón que no sé, capaz es por un tema de mafias ahí que nosotros no sabemos que detrás, Mario Silva siempre ha sido enemigo mortal de Diosdado Cabello. Sí. Una cosa que se odian a muerte los dos. Entonces, una de las esbirras... Estamos mandando una cantidad de cartas y de videos que ni te imaginas, no sé si los has visto, pero bueno. Bueno, una de las más famosas esbirras que tuvo Diosdado Cabello en su historia fue Lina Ron, ¿sí? Y Diosdado Mario Silva se peleaba con Lina Ron, le decía de todo, él nunca la llamaba por su nombre, le decía la camarata. A Lina Ron, hasta que se murió Lina Ron y bueno, no se metió más con Lina Ron. Y ahora, como supuestamente Indira Urbaneja es amante de Diosdado, que eso también no sabemos, pero podría. Entonces ahora Indira está cuadrada con Diosdado y bueno, obviamente un enemigo natural de ella es Mario Silva, ¿no? Sí. La verdad, yo veo estas cosas y ahí sí le puedo decir a Mr. Trump que estoy bailando en las calles. Cuando yo veo a estos bichos pelearse, que yo sé que esto va a tomar tiempo, que yo sé que lamentablemente que a mí me encantaría ver las cosas cambiar de la noche a la mañana, pero la vida, como siempre lo digo, no es un video de TikTok de 15 segundos. Pero yo veo a estas ratas peleándose y cayéndose a plomo y por ahí salió un tal Michelo, creo que se llama, de Argentina, si mal no recuerdo, también reventando que Delcy Rodríguez tenía un dispositivo en el yeso los días antes y entonces hay todo un chisme con respecto a eso. Peléense, ratas, peléense. Bueno, Porque, Indira también se metió con Michelo. Que Indira también se metió con Michelo. Le dijo que él estaba diciendo mentiras porque cuando él dijo, él supuestamente ya estaba preparado con el fusil en mano y le dijeron, no, tranquilo, no salgas que esos son nosotros. Y al final eran los americanos. Pero tú estás poniendo a Urbaneja con todo el mundo. Yo creo que Urbaneja tiene en su WhatsApp el link de entra mi link para el contenido. Y entonces, pero es un link que solo pueden abrir los chavistas, pues. Pero bueno, se acabó la cosa, Nixon. Estamos conversando. Un abrazo, brother. Nos vemos.